Pero hablando de los mejores jugadores de la historia, porque ya realmente me emociono cuando empiezo a hablar de los mejores, hay que hablar de la lista que salió la semana pasada. Vamos a repasarlo un momento para que la puedan ver. La lista de los 10 mejores jugadores de la historia, según la IFFHS, la Federación Internacional de Fútbol, que se habló muchísimo. Y es difícil hablar de listas, porque claro, vos decís, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el sentido de hacer? Y vamos a compartirlo para que lo puedan ver también en pantalla, la lista de los 10 mejores jugadores de la historia. Hacer un ranking de jugadores en un deporte que es de equipo y hacen un ranking individual. Es como que no encaja mucho. Aparte porque siempre son los mismos nombres y había que preguntarle a la gente que hace los rankings primero qué conceptos, qué argumentos tiene para hacerlo y cuántos partidos completos vieron de cada jugador. Porque no es lo mismo no ver ningún partido que ver 100. Tampoco significa que ver 100 te garantiza ya tener un concepto, porque si lo ves sin contexto y no entendés, es lo mismo que la nada. Pero por lo menos tener una base. Y acá vamos a ver la lista, que se ha hecho muy popular, porque ahora empiezan a decir, por ejemplo, que Messi tiene más argumentos para hacer mejor la historia porque esta lista lo considera. Vamos a ver. Está en el número 10 Ronaldinho Gaucho, que ha sido un animal absoluto, que claramente está entre los mejores jugadores de la historia porque tenía un juego fantástico, no solamente en el Barça, en el PSG, que hoy hemos hablado hace un ratito, y en el Gremio también. En Gremio fue una locura. Di Stéfano, que en futbolía hay muy pocos partidos de Di Stéfano, apenas llega a los 10, con el Real Madrid es muy poco material. Lo que hace igual en partidos de Copa Europa es tremendo técnicamente, muy completo. Bajaba a mitad de cancha a recibir y armaba jugadas y hacía goles. Era fantástico. Pero claro, ¿uno qué lo pone? ¿Solamente porque ganó 5 Copa Europa y porque es el máximo ídolo del club más grande del mundo? Porque sí, por ver partidos. ¿A vos te parece lo mismo ver 100 que 200? Y mirá, lo bueno que está Beckenbauer, porque es verdad que vos fijate que es fácil que siempre ponen todos delanteros. Beckenbauer, que la gente piensa que era central. Beckenbauer era número 5, era un volante defensivo que arrancaba a salir con la pelota, metía pase filtrado, le pegaba a media distancia. Pueden ver los partidos enteros en el Mundial del 66 con Alemania, que llega a la final. Una Alemania que era espectacular, espectacular, y Beckenbauer la rompía, pero la rompía en serio, realmente. Y termina jugando de zaguero, casi de zaguero líbero, realmente. Era un jugador completísimo que podía tranquilamente jugar de 10 con la calidad que tenía. Volante defensivo que termina jugando más atrás. Muy merecido lo tiene porque tanto en la selección como en clubes ha sido espectacular. Es más, Beckenbauer tiene 3 mundiales jugados a un nivel tremendo. 66, 70 y 74. Lo pueden ver en fútbol y a todos los partidos, ¿eh? No hay ningún invento. Sí, en el séptimo, que fue un crack absoluto en la Juventus, en el Madrid, en un montón de equipos. Y acá lo ponen seguramente. Es más, yo cuando escucho TikToks o stream, todo dice no, porque ganó Champions, Mundial. Da igual lo que haya ganado. Si ya lo que juega el fútbol era tremendo también. El fenómeno Ronaldo también. Hemos hablado de él en el primer programa. ¿Qué se puede decir? La rompió en todos lados. Un animal absoluto. La rompió en grandes torneos. Cruyff, que fue un jugador también espectacular, con un fútbol de arte fantástico. En el Ajax, en el Barça, en la selección holandesa, su Mundial del 74. Vean los partidos contra Uruguay, contra Argentina, momentos contra Brasil. Es fantástico, contra Suecia. Cristiano, crack total absoluto. Cristiano, que es un jugador también espectacular, muy peligroso dentro del área, con desborde, con un remate fantástico. Crack total en los clubes donde estuvo, en el Manchester United, en la Juve, en el Madrid. Y Diego Armando Maradona también, otro animal absoluto, tanto en el Barça como en el Napoli, como en la selección, y con un juego virtuoso, pero espectacular. También en Boca, un juego fantástico que daba mucho gusto verlo. Pelé con lo completo que es también, lo que fue en el Santos, en la selección de Brasil, cómo domina cada faceta del juego, absoluta. Y bueno, Messi, ni se diga. Messi con un dominio con la pelota a los pies impresionante, capaz de romper una línea defensiva simplemente con un pase, con un movimiento, con una gambeta y generar cualquier tipo de goles para el equipo. Un genio total y absoluto. Esta es la lista, ¿sí? Ahora ya dejamos de compartir la lista para pasar a la reflexión, que es, vos, ¿por qué tenés que estar de acuerdo o no tenés que estar de acuerdo con esta lista? Es decir, ¿por qué tiene que ser sí o sí el mejor de la historia el que gana? Porque claro, qué curioso que cuando Messi, saludos a Cami, cuando Messi no ganó el Mundial, que decían todos, no, pero pecho frío, ¿cómo va a ser mejor la historia? ¿Cómo va a ser mejor que Maradona? O cuando el Madrid ganó las 3 Champions seguidas, no, Messi ya no es el mejor de la historia porque el otro, Cristiano Ronaldo, tiene más Champions, ¿no? Y yo digo, ¿pero entonces qué? ¿Messi es el mejor de la historia porque ganó Mundial, porque ganó 8 balones de oro, porque tiene numeritos? Es decir, ¿cuántos jugadores ganó el balón de oro? Un montón, ¿verdad? Aparte, el balón de oro es un premio por votos. ¿Dónde está el criterio propio? Volvemos al mismo tema de antes. Es un premio de votos que eligen periodistas. Y ellos que por ser periodistas ya tienen derecho a
saber más del fútbol, que vos no tenés la capacidad de conocer más del tema. O, por ejemplo, las estadísticas. Pero decime, ¿contra qué rivales lo hizo? Si fue el gol del 1-0, del 5-0. Aparte, Messi tiene un montón de jugadas para que veas cómo lo puedes agrandar todavía más a Messi. Messi tiene un montón de jugadas donde él da un pase filtrado a la espalda de la defensa y sus dos compañeros terminan haciendo el famoso GA, gol y asistencia. Y eso no sale en la estadística. El gol de Ansu Fati al Madrid, temporada 2020-21, Barcelona de Koeman pierde 3-1 en el Camp Nou contra el Madrid. Ansu Fati, a los pocos minutos, mete el gol del empate en 1-1. Messi, pase filtrado para Jordi Alba. Jordi Alba atrás para Ansu Fati, quien empata el partido. ¿Quién hace el gol? Ansu Fati. ¿Quién hace la asistencia? Jordi Alba. Pero Messi fue el más importante de la jugada porque gracias a ese pase rompió toda la línea defensiva del Madrid y le dio la oportunidad de gol. Porque Messi es capaz de crearte un gol sin necesidad de participar de forma directa. Y ahí te marca que vos podés generar un montón de goles sin necesidad de salir en el numerito. Entonces, al final la estadística no te dice todo. La estadística no te dice si sos mejor o no. Porque no te da contexto, no te explica la jugada. Por eso ver los partidos completos te hace una gran diferencia. Porque podés notar detalles que no te sale ni siquiera en los resúmenes. Porque hasta el resumen puede engañar. Porque claro, yo puedo agarrar a cualquiera a un video de 5 minutos de skills y queda como el mejor de la historia. Y eso no significa que sea mejor jugador. No es lo mismo. Entonces ahí ya te marca una gran diferencia. Entonces, los títulos, por ejemplo. Sí, pero ¿en qué equipo jugó Messi? En el Barça. ¿Y qué? ¿El Barcelona ganó por Messi? No, ganó porque era un equipazo. Obviamente Messi influye porque la jugada que hace contra el Madrid en la Champions League influye muchísimo para ganar el partido. Obvio que Messi aportó muchísimo para ganar. Pero el tema está en que eso es una opinión interesada. Es decir, qué curioso que los que quieren tapar esto y decir, no, no es que ganó títulos, fue importante en los títulos que ganó. Ah, pero fue importante cuando ganó. ¿O acaso qué? Cuando perdió no fue importante Messi. La Champions 2018-19. ¿La ganó Messi? No. Sin embargo, hizo una Champions espectacular. La Champions 2011-2012, que quedan afuera contra el Chelsea. Messi erró el penal. ¿Y qué? ¿Fue menos que eso porque erró el penal? Dale, se hizo una Champions fantástica. Y así mundiales con Argentina, Copas Américas que no ganó. Fue espectacular aunque no haya ganado. Porque ¿cuántos ganaron títulos? Un montón. Puedes nombrar jugadores campeones del mundo, 200. Jugadores campeones de Champions, un montón. Jugadores que ganaron el Balón de Oro, pero tenés un montón. Jugadores que tienen estadísticas, pero un montón. Podemos hablar el top 50 de goleadores y Maradona no entraría. Ahora, ¿cuántos juegan al fútbol como Messi? Déjamelo pensar. Déjamelo pensar porque ahí ya le dejo unos segundos para que piensen bien. No vas a encontrar jugadores como Messi. Es uno en 1.000.000. Y ahí te marca que Messi está entre los mejores jugadores de la historia por el fútbol que demostró. Porque aparte, el fútbol es un deporte de equipo, no lo ganó él. Lo ganó el equipo y él fue parte de un conjunto que fue superior a los demás para conseguir ese logro, ese título, esa copa. Porque esto es muy sencillo. El fútbol no pasa solo por Messi. Porque claro, es muy fácil quedarse con lo último si uno no vio partidos completos del pasado. Sobre todo jugadores de los 50 para atrás, donde no hay partidos enteros, no hay material de archivo y claro, como que los quieren borrar la historia. Pero el fútbol se inventó en 1863. Es decir, el fútbol tiene 161 años de historia. Ya casi a finales de año cumpliría 162. Es decir, nos perdimos 100 años de historia donde no hay archivo. ¿Sabes la cantidad de jugadores que debe haber que no conocemos? Y que no hemos visto, o que hemos visto por ahí 10 partidos nada más, como Di Stéfano, un montón. Entonces, el mejor de la historia no existe. Porque al final hay un montón de jugadores, porque son un montón de posiciones, y es muy subjetivo, no es algo objetivo. Porque esto no es tenis, no gana uno solo. Depende de un juego colectivo. Depende de lo que haga el equipo, porque puedes hacer un partidazo y perder. O puedes hacer un muy mal partido y ganar y quedarse en la historia. Y esto de quedar en la historia también es relativo. Porque esto es muy sencillo. ¿Messi es el mejor jugador de la historia? Sí. Messi es el mejor jugador de la historia. Como lo es Maradona. Como lo es Zico. Como lo es Platini. Como lo es Beckenbauer. Como lo es Cruyff. Como lo es Ronaldo el Fenómeno. Como lo es Roberto Baggio. Jugadores que también están a ese nivel. Como lo es Eusebio. ¿Y por qué? Porque no tienen cierto tipo de marketing. Porque no tienen balones de oro. Porque no tienen seguidores en las redes sociales. Van a ser sí o sí menos que Messi. También están en esa mesa. Como lo es también, por ejemplo, Elías Figueroa. ¿O acaso es menos? ¿Qué? Porque es central no lo contamos. Como lo es Leandro también. ¿O qué? Porque jugaba de lateral derecho, no importa. Leandro jugaba de lateral derecho, pero tenía tanta calidad para jugar de 10 y hasta de central. Porque fue zaguero también, era un crack. Como lo es Manuel Neuer. ¿O por qué? Porque ese arquero no cuenta. También está en esa primera mesa con Messi, ¿eh? Porque en su función era tan importante para un equipo como un Messi. Como lo es un Xavi Hernández e Iniesta. ¿O qué? Xavi y Iniesta son menos, porque no gambetean o porque por ahí no tiene esa explosión que tiene Messi.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Xavi y Iniesta te manejan un partido distinto y son tan importantes en el sistema de un equipo como lo es Messi o Busquets. Tampoco no merece ser nombrado el mejor de la historia. Si Busquets era una base fundamental de ese Barcelona. Entonces, ¿cómo no van a hacer eso los mejores de la historia? Por supuesto que sí, no existe el mejor de la historia, el concepto. No existe. Porque el mejor de la historia es muy subjetivo en un deporte de equipo. Sí, sí, sí. En un deporte de equipo, te lo vuelvo a decir para que me escuches bien. Y evidentemente hay un montón de posiciones, porque además siempre el que hace los goles va a ser más fácil reconocerlo. Porque nadie ve que un tipo recupera pelota, nadie ve que un tipo te duerme en los partidos y evita que el rival se te venga encima. Entonces es muy fácil siempre quedarse con el número 10. Por supuesto, los jugadores número 10 o volantes ofensivos tienen un desequilibrio que por ahí los demás no lo tienen y te pueden romper una defensa y ganar un partido porque te abren un montón de opciones de gol. En pase, en gambeta. Pero evidentemente también son muy importantes los demás, porque si no, no sería un equipo. Es más, el mejor jugador es el equipo, lo dijo alguna vez Di Stéfano, con quien estoy muy de acuerdo. Por lo cual, estas listas no tienen ningún sentido, ni aunque yo haga una mañana. Yo si mañana hago una lista, te voy a decir, aunque la haga yo, y uno puede decir, ¿cómo vas a criticar lo propio? Sí, no tiene sentido. No tiene sentido hacer un ranking porque primero nadie vio a todos, por lo cual nadie puede decir de la historia. Es la historia que vos viviste o que vos viste en material de archivo. Y segundo, al ser un deporte colectivo, no podés comparar un número 4 con un número 10. No podés comparar un número 2 con un número 9. Es distinto. Bueno, hablando de peruanos, Cubillas, ¿qué? ¿No merece ser nombrado? Dejate joder, también está entre los mejores jugadores de la historia. ¿Y qué? ¿Porque no es brasileño, no es argentino? ¿O porque no jugó en esta época que ganar la Champions League ya sos el mejor? No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Y así hay un montón de jugadores que no son reconocidos y que también están entre los mejores de la historia. Porque hay un montón que pueden ser nombrados. Lo vuelvo a decir, no solo Messi, que Zico no puede ser nombrado el mejor de la historia, ¿por qué no? Decime qué tenía menos que Messi. Es más, Messi es muy parecido a Zico en la forma de jugar, porque tenía tanta visión de juego como la tiene Zico, patea tiros libres como pateaba Zico, gran lanzador de penales como lo era Zico, un gran golpeo de pelota. Por ahí no tenía tanta acrobacia en el área como Zico, pero era muy parecido también. Y la gambeta en espacios reducidos, Messi igual más habilidoso y más explosivo en ese aspecto. Zico no tan a ese nivel, pero sí era capaz de sacarse 2 o 3 encima y el arquero. Entonces, hay un montón de jugadores. Eusebio que era muy parecido a Pelé en la forma de jugar. Pueden ver partidos completos en el Benfica, el partido que hace contra el Madrid en la final de la Copa Europa, que es tremendo, o el partido que hace contra Corea del Norte, o el partido que hace contra Brasil en el 66. Espectacular el juego de Eusebio, ¿eh? Muy parecido a Pelé en la forma de jugar, explosivo también, completo dentro del área, cabeceando en el manejo por ambos lados. Era crack total y absoluto. Y así podemos seguir con un montón de jugadores más que fueron espectaculares. Por eso sí, no existe el mejor de la historia. Uno puede decir, sí, es Messi, es Pelé, es este, pero no existe como concepto. Vos a mí me preguntás si te tengo que decir, bueno, si tengo que elegir por características a uno, te diría Pelé, porque reúne todas las condiciones técnicas, físicas, en lo que es ser completo como jugador, en el cabezazo, el manejo como perfiles, los recursos para cametear, la visión de juego. Pero te estoy diciendo a uno, pero al mismo nivel de Messi está Pelé, está Maradona, está Zico, está Platini y otros tantos jugadores. Porque claro, vos fíjate que siempre meten a Messi y Cristiano. Hoy leía un comentario en Instagram que decía, no, pero ¿cómo vas a decir, pibe, que Ronaldo está al nivel de Messi, querés ganar visitas? Pero ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para cuestionar un jugador como Ronaldo? Que fue espectacular, decime que la envidia. Si Gambeteando también se pasaba un montón de jugadores y genera un montón de goles gracias a su capacidad individual y explosiva. Y lo demostró en el PSV, en el Barcelona y en un montón de equipos. Y así podemos seguir con más y más jugadores.